Empezamos la grabación entonces con los temas que vamos a tocar en el tercer parcial de nuestra clase. En el tercer parcial vamos a hablar acerca de las generaciones de los derechos humanos. Lo segundo que vamos a hacer es hablar acerca de la jerarquía normativa, es decir, qué está por encima, la Constitución o los tratados. Es una pregunta que nos hemos hecho varias veces en la clase y que por fin vamos a darle una respuesta académica a esa pregunta. Y lo tercero que vamos a hacer son sus presentaciones. Esa es la tercera semana de nuestra clase. Ya luego viene el examen final. Así que estamos muy cerca de terminar la clase. Hoy 18 vamos a intentar hablar de una de las generaciones. Luego el 25 vamos a hablar de las segundas generaciones y vamos a hablar acerca de la jerarquía normativa. Pero va a depender mucho de qué tan rápido hablemos de las generaciones y qué tanto queramos hablar sobre las generaciones. Y luego el 1 de abril vamos a hacer sus presentaciones de sus casos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer el 1 de abril. Ese es el esquema que tenemos para el resto de nuestra clase. Antes de continuar, vamos a darle una felicitación a Ana Gabriela. Ana Gabriela es la que por estos momentos lleva 100 en la clase, lleva 54 y fracción que se redondea a 55 sobre 55. Wow. Les recuerdo dos cosas. Primero que todo, ciertos de ustedes tienen comentarios en sus presentaciones del análisis. Entonces, corríjanlo, que obviamente eso les va a subir la nota. Algunos de ustedes inclusive pueden llegar muy cerca a ese 55 de 55. Además de eso, tenemos ese puntito pendiente. Recuerden, yo sí lo recuerdo, yo lo tengo apuntado. Así que recuerden que también tenemos ese puntito que también les puede subir ese índice. Entonces, felicidades a Ana Gabriela, que lleva ahorita la nota más alta. Vamos a Gracias, abogada. Vamos a iniciar entonces a hablar acerca de las generaciones de los derechos humanos. Recuerdo en el primer parcial cuando yo les pregunté qué es un derecho positivo y qué es un derecho negativo, y además de eso, cuál era el derecho humano más importante. Hablábamos de eso en el primero y en el segundo parcial también tocamos un poco el tema. Y uno de ustedes, Antonio, si no me equivoco, empezó a platicarme acerca de las generaciones. Y yo le dije, oh, muy bien que se sabe las generaciones. Muy pocos saben las generaciones y no están metidos en derechos humanos. Entonces, súper bien que se las haya sabido. ¿Qué es lo que vamos a saber o a conocer este día acerca de las generaciones? Existen dos generaciones. Vamos a hablar primero acerca de la más popular y luego vamos a hablar acerca de la más antigua. ¿Cuáles son el esquema? ¿Cuál es el esquema de las generaciones más populares? ¿Y por qué son más populares? Las generaciones de Carl Basak son de 1979. En el derecho, algo que es del 79 está en pañales, ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque a los abogados nos encanta hablar acerca de Grecia y Roma. Yo sé que sí. Salud, Ana. Entonces, a los abogados nos encanta hablar acerca de Grecia y Roma, nos encanta que las cosas tengan 2000, 3000 años de antigüedad, pero las generaciones de Carl Basak son de 1979 y esas son las más famosas. Las generaciones de Carl Basak son las que más escuchamos, son las que más se repiten, son las que las personas usualmente cuando hablan de derechos humanos, estas son las que nos mencionan. Entonces, si nosotros hacemos la simple resta, ¿verdad? Del 2022, el año en el que estamos, de 1979, nos damos cuenta de que estas generaciones desde el 2022, vamos a ver, matemáticas, que somos nosotros abogados y no somos buenos en eso, si no me equivoco, 43 años. O sea que mi esposo es más viejo que estas generaciones. Eso es lo que estamos tratando de decir. Cuando nosotros decimos eso y sin embargo también decimos que son las más populares, tiene que haber una razón. ¿Qué será que estas son las generaciones más populares? Y la respuesta es bastante sencilla. Porque existen ONGs y existen sabios de nuestra generación que piensan que esta es las generaciones correctas. ¿Cómo quién?
como Bill Gates. Bill Gates es amante de las generaciones de Carol Basak. Como George Soros. George Soros piensa que Carol Basak tenía la razón cuando él dijo, estas son las generaciones de los derechos humanos. Greenpeace piensa de que esta es la manera correcta en la cual nosotros tenemos que ver las generaciones. En otras palabras, estamos hablando de ONGs y estamos hablando de personas muy influyentes en este mundo en el que vivimos que dicen esto es lo correcto. ¿Qué era lo que decía Carol y quién era Carol? Iniciamos diciendo de que Carol era un profesor y era un jurista del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Este instituto se encuentra en Ginebra. La mayoría de los abogados de renombre en derechos humanos, y cuando les digo eso, les estoy hablando de abogados que cobran 10,000, 15,000, 20,000 dólares por audiencia. O sea que un casito y ya estamos bien, ¿verdad? Por lo menos unos buenos 5 años, con un caso ya estamos bien. Pero estas son personas que hablan 3 y 4 idiomas, personas de que, bueno, han tenido desde su primer trabajo, un trabajo en derechos humanos, son personas que han escrito libros en plural, son personas que, bueno, realmente nos pueden dar clase en cuestiones de derechos humanos. Ellos estudian, ya sea doctorado, especialización o maestría en el Instituto Internacional de Derechos Humanos. Aunque este instituto es bastante nuevo, tiene esa característica de que muchos de los abogados de derechos humanos conocidos a nivel mundial se gradúan de este instituto en algo, ya sea 6 meses que fueron a hacer una especialización o un doctorado entero de 6 años. De algo se gradúan en este instituto. Entonces, Karel era profesor de ese instituto. Entonces, quiero que se imaginen, obviamente, la influencia que este profesor tenía al ser él el catedrático o el profesor ante toda la generación que viene de juristas graduados de este instituto. Él basa su teoría de las generaciones en las 3 palabras de la Revolución Francesa. ¿Quién me las quiere decir, las 3 palabras de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Así mismo es, así mismo es. Esas son las 3 palabras, Leslie. Esas son las 3 palabras en las cuales él se inspira para hacer sus generaciones. Él dice que se conocen los derechos de los humanos siempre y cuando ese humano vive en sociedad. Es decir, nosotros no podemos visualizar derechos si no existe una sociedad que haga que esos derechos sean efectivos. Entonces su teoría era bastante interesante, era porque ya está muerto, Karl Basak, ya se murió hace muy recientemente, pero sí ya murió. Él decía de que un ser humano, y inclusive lo compara con esa película de Tom Hanks, donde se queda él viviendo en una isla él solo y entonces empieza a hablar con una pelota que le pone de nombre Wilson. Ok, entonces él hace esa comparación y dice, ¿quién hace que él tenga efectivo su derecho a la comida, al alimento, al agua potable, a la salud, a la vivienda, a una familia? Es decir, ¿quién hace que él tenga esas cosas? Y la respuesta es nadie. Entonces, él nos dice, y tiene obviamente mucho apoyo en decirlo, que nosotros no podemos visualizar derechos si no existe una sociedad. Si usted vive en una isla, ¿qué derechos va a tener? Lo que va a tener va a ser una realidad primitiva, decía él, pero derechos usted no va a tener. En otras palabras, él lo que quiere decir es que él no puede visualizar una realidad en donde nosotros podamos tener derechos si no existe por lo menos otro ser humano al lado de nosotros. Por lo menos uno, decía él. Porque ya con uno yo puedo empezar una familia, puedo empezar una empresa, puedo trabajar, puedo construir. Pero si estoy yo solo, soy como Tom Hanks, que más bien va a encontrar la manera de salirse de ese lugar donde está para buscar la sociedad. Entonces, eso era una parte fundamental de cómo él miraba el mundo. No todos los abogados miramos el mundo de la misma manera. Y esta era la manera en la cual Karel miraba el mundo. Él decía, nosotros no podemos estar en un vacío. Tenemos que verlo como que vivimos adentro de una sociedad. Entonces, ese era como su punto de partida.
Entonces él decía, la primera, libertad. Esa primera palabra, decía él, es la primera generación. Y en esa primera generación, él incluye la libertad y la participación política. Dice él, y obviamente nosotros lo estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial con la guerra que tenemos entre Ucrania y Rusia. ¿Qué libertad puedo tener yo si ni siquiera puedo salir de Ucrania? Siendo hombre, si usted es un hombre mayor de 18 años, usted no puede salir de Ucrania, punto. Si usted es de una persona ciudadana de Ucrania y es del sexo masculino, usted no puede salir de Ucrania. Entonces, ¿qué libertad tiene si no puede salir de Ucrania? Y encima de eso, obligatoriamente se tiene que presentar para la lucha en contra de Rusia, una superpotencia. Entonces, usted tiene libertad de circulación, tiene libertad de poder salir, tiene libertad de poder educarse, de tener un hogar, de tener una familia. Piénsenlo desde ese punto de vista. ¿Tendrán todos estos hombres libertad? Y la respuesta es no, porque tienen que estar preparándose para la guerra o en guerra con Rusia. Entonces, él decía, de nada me sirve a mí tener el derecho a la circulación, el derecho al alimento, el derecho a la salud, el derecho a poder salir de mi estado. De nada me sirve tenerlo si no tengo la libertad de ejercer ese derecho. ¿De qué me sirve que usted me diga a mí en Honduras que yo tengo el derecho al alimento si no tengo la libertad de poder comer? ¿De qué me sirve tener ese derecho? Piénsenlo. Honduras es un país que vive en extrema pobreza. Esa es la realidad que tenemos en Honduras. El 60% de Honduras vive en pobreza. Eso significa que muchos de ellos se van con hambre a la cama. 60%. Y más del 40% viven en extrema pobreza, que significa que hay días en que no va a comer. ¿De qué me sirve tener el derecho al alimento si no tengo la libertad de comer? Entonces él vivía en un mundo muy práctico. Muchos de los juristas le decían, es que vos como que no te gusta pensar en los ideales. Y él decía, no, porque a mí no me importan los ideales. A mí lo que me importa es la realidad. Es lo que vive la gente. Es lo que el día a día a mí me presenta. Y eso es justamente la razón por la cual él se convierte tan popular. Porque las ONGs y las personas que son filántropos en el mundo miran el mundo de una manera distinta, miran el mundo y dicen cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo servir, qué es lo que yo tengo que hacer para que estas ideas bonitas se hagan realidad. Y eso era justamente lo que Carol decía, ¿de qué me sirve tener estos derechos si yo no tengo la libertad de gozar esos derechos? Muy importante esa parte para Basak. Y decía él, una de las partes increíblemente importantes para esta libertad es la participación política. Porque si yo no elijo a mi presidente, yo no elijo a mi primer ministro, yo no elijo a mi alcalde, yo no elijo a mis diputados, a mi parlamento, a mis lores, si yo no elijo al que me va a guiar, es muy fácil que caigamos en el autoritarismo, es decir, que tengamos dictadores. A mí me encanta cuando dicen que en Honduras hemos tenido dictadores. Hemos tenido intentos de dictadores, eso sí se los puedo asegurar. Y si leemos la historia, hemos tenido varios que han querido tirarse de dictadores, pero nunca hemos vivido realmente lo que se vivía en el tiempo el tiempo de Juan Sin Tierra, por ejemplo, en Inglaterra, en donde él realmente llegaba a una casa y decía, esta casa es mía, esta finca es mía, ese caballo tuyo es mío. Esas cosas nosotros no las hemos vivido. En nuestra Honduras nosotros no lo hemos vivido. Quizás en los tiempos de la corona, y miren cómo lo digo, quizás, porque obviamente ahí lo que teníamos al principio era una guerra de conquista y luego nosotros lo que teníamos era una dependencia completa en España. Entonces no hemos tenido realmente ese tipo de verdades, esas verdaderas dictaduras en donde, ejemplo, cuando estaba Saddam Hussein vivo, una de las cosas que él hacía con los atletas era que si los atletas no ganaban una de las 3 medallas, oro, bronce o plata, bueno, oro, plata o bronce, él los torturaba. Y esto era conocido por todos. O ganás la medalla o te van a torturar. Esas eran tus opciones. O sea, imagínense cómo será eso de ser un atleta en uno de estos países
que lo torturan a uno por perder. O sea, no solo basta con que perdí, sino que encima me tienen que torturar por haber perdido. O sea, ese tipo de cosas lo tenemos cuando tenemos un verdadero dictador en poder. Él decía, nosotros no podemos realmente decir que vamos a tener esas libertades si no tenemos quien los proteja. Y parte de esa protección se basa en la democracia, decía él. Y él decía algo que ahí sí lo apoyo yo al 100%, esa democracia no solo basta con ser democracia de cara, tiene que ser una democracia educada. ¿Por qué una democracia educada? Porque usted cree que será lo mismo ganar las elecciones en Honduras, donde tenemos hambre y donde tenemos necesidades en salud y en donde muchos de nuestros hondureños, aunque saben leer y escribir, lo hacen de una manera rudimentaria, a ganar una elección en Francia. ¿Será lo mismo? Dice Ana que no. ¿Por qué? Porque obviamente esa persona que va a ir al centro de votación en Francia está altamente educada y va a hacer preguntas que no hacemos los hondureños. Preguntas tales como, disculpe, ¿cuáles son las políticas que usted va a imponer en su gobierno? No, es que yo soy, lo que pasó a Finlandia, es que yo soy el primer candidato gay. Y la gente le dijo, ok, usted es el primer gay, ¿qué va a hacer? O sea, no me basta con que usted sea eso. ¿Qué va a hacer? No, es que yo soy el primero que la representación. No, no, ¿qué va a hacer? ¿Quién va a ser el que va a mandar? ¿Qué política va a poner usted? ¿Qué significa de que usted cree en estos ideales? ¿Eso significa que lo va a dejar igual a como está antes? ¿O significa que va a radicalizar las cosas? ¿Va a cambiar algo? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Y hay un buen plan de gobierno. Ajá, exacto. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son los proyectos que trae? Que usted es el primer candidato. Ok, muchas gracias. Siguiente. Y perdió las elecciones porque no presentó sus ideas. Pero en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, nos dejamos llevar por la emoción. Mírelo, es el primero, es el más guapo, es la más bonita que va ahí. Miren, mírala, si está bonita la cipota, hay que darle el voto para diputada. Eso yo lo he visto mucho. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que han hecho esos diputados. No, es el de los chocollos, hay que votar por él. No, vos, mira, es que esa es la que sale en la tele, hay que votar por ella. No, vos, ese fue el que nos llevó al mundial. Y muchas personas me dicen a mí, ¿qué importa que nos haya llevado al mundial? Y les digo yo, es que a mí no me importa si nos llevó o no nos llevó. ¿Cuál es el plan que trae? ¿Será que él se va a enfocar en ayudarnos en cuestiones de salud? Si los atletas tienen que estar saludables, yo no puedo ser atleta, por ejemplo. Nos va a ayudar en cuestiones de salud alimenticia, nos va a ayudar en ejercicios, nos va a ayudar a construir canchas, nos va, con su renombre, a traer ayuda extranjera. ¿Qué me importa que él haya ganado o que haya ido al mundial? No me importa. ¿Cuál es tu plan? Entonces, uno de los ejemplos más grandes que tenemos ahorita, el presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania era un comediante, literalmente él era un comediante y él tenía un show en donde él era el presidente de Ucrania y así se hizo famoso, riéndose de los políticos de su país, así se hizo famoso. Él era un comediante, ustedes, eso era lo que él hacía. Y entonces un montón de personas le empezaron a decir, oíme, ¿y por qué no te lanzas? Ya tenés un montón de gente que te admira, ¿por qué no te lanzas? Y el hombre se lanzó y míralo ahora dónde está, en medio de una guerra, dando la cara al mundo, diciéndole yo soy Ucrania y no voy a ceder. Óigame, en otras palabras, el hombre, número uno, está bien asesorado y número dos, tiene un plan. O sea que no solo es cualquiera, tiene un plan, él tiene un plan. Entonces decía Carl Basek, usted no solo tiene que tener los derechos, tiene que tener libertad de ejercer ese derecho. Y esa libertad es la primera generación, es lo más importante, porque si usted no tiene esa libertad y si usted no tiene esa representación política, no tiene nada. Así de sencillo, no tiene nada, porque eso queda en papel mojado. Y muchas veces les digo yo, piensen en Honduras, piénsenlo. Nuestra constitución es hermosa, señores. Nuestras leyes son hermosas, pero se cumplen. La respuesta es no, más bien se violan. A cada rato se violan. Una de las cosas que escucho yo, obviamente por los círculos en donde ando, ¿y de qué sirve el derecho internacional si ahorita tenemos guerra entre Ucrania y Rusia?
¿De qué sirve? Y les digo, ¿y entonces de qué sirve la ley penal cuando hay un montón de muertos? ¿Y de qué sirve el derecho mercantil si hay un montón de demandas en la Corte de lo Civil? ¿De qué sirve? Ah, porque pone un orden, porque entonces usted puede reclamar cuando algo pasa. Eso es para eso es que sirve el derecho. El derecho no va a frenar que las cosas no pasen. El derecho le va a dar reparaciones cuando las cosas malas pasan. Le va a dar un sentido de justicia, pero el derecho no es perfecto, no es que va a detener que las cosas sucedan. Entonces me da mucha risa cuando dicen, ¿de qué sirve el derecho? Bueno, imagínese todo lo que pasaría en el mundo si no existiera el derecho internacional. Piénselo. ¿Qué sucedería si no tuviéramos código penal? Piénselo. ¿Cómo andarían los ladrones y los violadores en Honduras? ¿Cómo andarían las maras y pandillas y los narcotraficantes si ni siquiera tuviéramos un código penal? ¿Ok? Entonces es algo muy interesante. Entonces él dice, no solo importa que esté en papel, importa que se haga realidad. Hay que ser prácticos, decía Karl Bassett. Esa es la primera generación. La segunda generación, decía él, incluye los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Decía él. Porque yo necesito poder tener una educación, tener una familia, poder trabajar, poder cantar lo que a mí me guste. Y muchos de mis alumnos me dicen, hasta Bad Bunny, abogada, sí, hasta Bad Bunny. Si a usted le gusta Bad Bunny, vaya y cante Bad Bunny todo lo que usted quiera. Vaya, gástese su salario entero en ir a un concierto de Bad Bunny. Ese es su rollo. Yo honestamente no entiendo qué es lo que dice Bad Bunny. Se lo voy a decir muy sinceramente. Ahí es cuando yo dije, Laura ya está vieja, porque literal, mis ahijadas les encanta Bad Bunny y ahí andan cantando y lo único que escucho yo es bo, 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 bo. Eso es lo único que escucho yo. Y les digo, ¿y qué está diciendo ese hombre? Y ellas entienden. Entonces, ok, está bien, ahijadas. Y felices andaban porque la mamá les dijo que si sacaban no sé cuánto en clase, entonces que las iba a llevar al concierto y las 4 le sacaron buena nota, entonces le tocó ir al concierto, ¿verdad? Y ella me decía, no le entiendo nada y peor con los parlantes altos. Si con la música en mi casa no le entiende, te imaginas con los parlantes altos, me dice, estoy en miseria. Pero el punto es que si a usted eso es lo que le gusta, pues eso escuche. Si a usted le gusta escuchar rancheras, pues eso escuche, que yo no sé desde cuándo en Honduras oímos rancheras, pero ok. Si a usted lo que le gusta es escuchar a Moisés Canelo, o le gusta escuchar a los Lencas, o le gusta ver ¿cómo se llama? Las chicas Casabe, o ni sé cómo se llaman. Si eso es lo que a usted le gusta, pues entonces usted mírelo y disfrútelo. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de esos derechos económicos, sociales y culturales. Educarse, expresarse, poder tener un trabajo, poder decir que sí, que no a un trabajo. ¿Ok? Entonces esas son las cosas que él decía. ¿Cómo yo, decía él, voy a realizarme como ser humano si a mí me imponen qué es lo que yo tengo que decir y qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que a mí me tiene que gustar? Y muchas personas me dicen a mi abogada, pero eso todavía sucede. Ay, señores, en Corea del Norte, por si acaso no sabían, las mujeres, según Corea del Norte, tenemos opciones. Una de nuestras opciones es nuestro corte de pelo. Existen 16 opciones de corte de pelo. Lamento decirle a Ana que su corte de pelo no está de acuerdo con las 16 opciones. Y entonces a Ana le damos una infracción porque su pelo es muy largo. Entonces le damos una infracción y si Ana no lo cumple dentro de 2 semanas, usualmente eso es lo que le dan, llega la policía y la llevan al barbero. ¿Y como castigo la rapan? Porque ya le dijimos que lo tenía que cortar y como no se lo cortó, entonces ahora la vamos a rapar. Entonces usted tiene opciones. Eso será tener realmente un derecho social y cultural. No. Yo, por ejemplo, yo violo las leyes de Corea del Norte porque según ellos este pelo, que me lo acabo de cortar, me corté 4 dedos de pelo, ya saben ustedes las mujeres cuánto es eso, cuánto duele, todavía es muy largo, porque el corte de pelo más largo que ellas pueden tener es acá, es a la clavícula, ese es el corte de pelo más largo. Entonces, ¿será eso realmente tener derechos sociales y culturales? Entonces sí, existen todavía estados en este mundo que no respetan esos derechos sociales y culturales. Si yo como mujer quiero tener el pelo largo, corto, verde, morado, dicho sea de paso, si usted por alguna razón nace rubia o pelirroja o pelo café en Corea del Norte, tiene que pintárselo al color negro, porque ahí el único color de pelo que se acepta es el color negro. ¿Será eso respetar la cultura de estas personas que pueden nacer con un color de pelo distinto?
Entonces, ese tipo de cosas todavía siguen sucediendo a nivel mundial. Que no las escuchamos mucho, es cierto, no las escuchamos mucho, pero siguen sucediendo a nivel mundial. Entonces decía Carol Bassett, ¿cómo yo realmente puedo realizarme como un ser humano si a mí no me dejan tener un trabajo, si a mí no me educan, si a mí no me dejan expresar mi música, mi vestimenta, cómo yo quiero andar mi pelo? Los varones tienen 5 opciones para corte de pelo. Así que sí tienen opciones de corte de pelo, pero son 5 las que tienen. Y es desde medio rapadito a rapado completo. Esas son las 5 opciones que se tienen en Corea del Norte. Entonces, ¿cómo yo voy a realmente poder expresarme si yo quiero obtener un pelo largo? O si como Simeón en esta foto que nos enseña, quiero tener una barbilla. No se les permite en Corea del Norte tener esas expresiones. Entonces él decía, esta es nuestra segunda generación. Y luego, que es la generación de la igualdad, yo como pelo negro soy igual a un rubio como mi nieto y debería de poder expresarme como tal. Él deje lo que sea rubio, yo a mí déjenme ser pelinegro si yo quiero ser pelinegro. Y entonces luego viene la fraternidad y nos dice aquí se incluyen todos los derechos solidarios y esos derechos solidarios son la familia, son todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con la sociedad en general, es decir, todo lo que tiene que ver con ayudar al prójimo y ser parte de esa sociedad en la cual nosotros vivimos. Y eso, decía él, era la tercera generación. Muchos de los juristas dicen hoy en día, inclusive los que están dentro del Instituto Internacional de Derechos Humanos, que existe una cuarta generación. Basak decía que no, que esto es parte de la tercera, pero muchos dicen esta es una cuarta generación porque ellos llaman a esta generación los humanos como especie, cosas que nosotros necesitamos como especie. Eso es un medio ambiente sano, información, comunicaciones, como el Facebook y el Instagram, ¿sí? Ahí entran las comunicaciones, el WhatsApp, y todas las nuevas tecnologías que obviamente en el 79 no las conocíamos, no las teníamos. Basak antes de morir dijo, no, este es parte de la tercera generación. Yo no puedo ser solidario con los demás si no tengo información sobre los demás. Yo no puedo comunicarme con mi familia misma si ellos están en otro lugar y yo no tengo ese derecho a comunicarme y ser parte de una familia fraterna. Entonces, esa es una división que existe entre estas generaciones que conocemos, en donde ellos dicen, no sabemos si es parte de la cuarta o parte de la tercera. Pero el asunto es que esto era lo que decía Basak. Basak nos decía, nosotros tenemos que ser prácticos. Y si yo soy muy metido en mi cabeza, no puedo ser práctico. Eso era lo que Basak decía. ¿Tienen preguntas sobre las generaciones de Basak? Quiero que se hagan una pregunta muy especial. ¿Dónde está el derecho a la vida ahí? Sale mencionado el derecho a la vida ahí. No se mira, abogada. No se mira ya, abogada. No se mira. No se mira el derecho a la vida. Porque él decía, Basak decía, a mí no me importa su derecho a la vida si su vida no tiene calidad. Eso era lo que él decía. ¿De qué me sirve que usted esté vivo si usted vive en miseria? ¿De qué me sirve que usted esté vivo si usted no puede tener la libertad de comer, de tener acceso a un médico? Entonces, esto también es parte de la razón por la cual estas generaciones son tan populares. Estas generaciones son populares justamente porque no hay derecho a la vida dentro de estas generaciones. Y muchas personas dicen, oh, pero ¿de qué me sirve a mí tener libertad si no tengo vida? Y Basak nos decía, sea práctico, que de qué le sirve a usted tener vida si no tiene libertad. O sea que le daba vuelta a la pregunta, buen abogado era, ¿verdad? Entonces, estas son las generaciones de Basak y obviamente las personas que apoyan las generaciones de Basak son justamente también personas que no creen en el derecho a la vida.
Son personas que creen que eso es un derecho accesorio, que ese es un derecho que no es tan importante defenderlo. Sí, señores, estamos hablando de George Soros, estamos hablando de Bill Gates. Ellos apoyan esta teoría y a la misma vez ellos apoyan el aborto. Ellos apoyan la pena de muerte en ciertas circunstancias. Son personas que no apoyan el derecho a la vida. Greenpeace no apoya el derecho a la vida de los humanos. Greenpeace es parte de un caso extraordinario en donde ellos querían que nosotros pudiéramos patentar los genes humanos. ¿Para qué? Para hacer experimentos en ellos. Entonces, son personas pudientes, son ONGs pudientes que tienen un punto de vista muy interesante y que apoyan la teoría de Carl Basek porque no se resalta el derecho a la vida. Y entonces, ¿dónde quedamos los demás? Los que sí creemos en el derecho a la vida. La respuesta a eso es ver las generaciones que no son las más populares, el segundo tipo o clase de generación, que son las generaciones, hello, cuando quiera la computadora, no, de viernes y la computadora lo sabe usted. Bueno, no responde. Esperemos que responda. Mientras responda, ¿tienen preguntas sobre esto, chicos? Sobre las generaciones de Basek. Ok, entonces vamos a la clasificación por importancia. Estas son las generaciones que son conocidas como las generaciones por importancia. Estas están basadas en la ley natural. Cuando hablamos de la ley natural, estamos hablando de que reconoce a la vida del ser humano, no de la persona humana, del ser humano, como el derecho primordial por excelencia. En otras palabras, este es el derecho humano más importante según la clasificación por importancia. Usualmente, ellos inician la discusión con la siguiente pregunta. Si no ostentamos la vida, ¿qué derecho podemos tener? Si yo no tengo vida, ¿yo puedo tener derecho a la alimentación? Si yo no tengo vida, yo puedo tener derecho a la salud. Si yo no tengo vida, puedo tener una vivienda, una educación, un trabajo, una familia, un matrimonio, hijos. Si yo no tengo vida, ¿qué derecho puedo tener? Entonces, esta clasificación por importancia parte no de qué tan práctico yo pueda ser, parte de si yo no tengo lo más importante, no puedo tener nada más. Y esto nosotros lo venimos arrastrando desde el tiempo de Grecia y Roma. Es decir, desde el tiempo de los romanos es que inicia esta clasificación por importancia. Esta sí tiene más de 2000 años de existir, pero esta es la menos conocida porque no tiene mucho apoyo de personalidades grandes. Sin embargo, este año una personalidad muy grande dijo que él creía en la clasificación de los derechos humanos por importancia. Y esa persona es Elon Musk. Elon Musk ha salido y ha dicho, miren señores, dejen de hablar tanta babosada. Literalmente dijo BS, ¿verdad? En inglés, bullshit. Dejen de hablar tanto bullshit que si usted no tiene vida, no puede tener nada más. Si usted no está vivo, usted no puede tener nada más. Yo no pudiera ser Elon Musk, yo no pudiera tener las compañías que yo tengo, yo no pudiera tener una ex esposa y una novia, yo no pudiera tener 5 hijos si yo no pudiera tener el derecho a la vida. Dejen de hablar tonteras. Eso fue lo que lo dijo hace ¿qué? 3 meses, 4 meses lo salió él diciendo. Esto alegró a muchas personalidades, obviamente dentro de los derechos humanos, porque es la primera persona con reconocimiento internacional que dice que él está de acuerdo con la clasificación por importancia. Si yo no tengo el derecho a la vida, no puedo tener ningún otro derecho. Y él salió y lo dijo. La primera generación para la clasificación por importancia que existe desde el tiempo de Grecia y Roma es la vida.
Y esto del derecho a la vida, ellos la clasifican de la siguiente manera. La vida, lo básico para asegurar la vida. En otras palabras, la vida, obviamente, como su nombre lo indica, pero también incluye la salud, los alimentos y la seguridad. Eso que nosotros mirábamos en el parcial pasado cuando hablábamos acerca de los derechos originales. La salud, porque si yo estoy enfermo, ¿de qué me sirve tener vida si ya la voy a perder? En otras palabras, lo que nosotros hemos vivido en tiempo de COVID. Eso que nosotros hemos vivido no solo con el COVID, sino que tenemos, les voy a contar algo muy personal que ha sucedido ahorita, me di cuenta hace menos de una semana. Una de mis amigas muy cercanas, o sea, muy cercanas, es una señora ya de edad, tiene más de 90 años, y ella siempre se hacía sus exámenes anuales, especialmente por su edad, ¿verdad? Ella se hacía sus exámenes anuales. Desde que inició el COVID, ella no se había hecho exámenes porque en el hospital no hacían exámenes. Decían, si no es emergencia, no hay necesidad de hacerse examen. Y ella se empezó a sentir mal, le hablaba a su médico, el médico le recetaba cosas por el teléfono, y para hacerles el cuento corto, hace menos de una semana, ella se ha dado cuenta de que tiene cáncer en etapa 4, colorectal. Eso también es parte de la salud, que nosotros hemos vivido en el COVID. Si ella se hubiera hecho sus exámenes a tiempo, como ella quería hacerlo, ella muy seguramente pudo haber sobrevivido a este cáncer. ¿Qué estaban haciendo ahorita con ella? Pues bueno, le están haciendo quimio y radioterapia a la misma vez. Empezó hace 3 días con quimio y radioterapia a la vez. Los tumores son demasiado grandes como para poder operarlos, entonces tienen que reducirlos, tienen que hacerle inyecciones todos los días. O sea, estamos hablando de un tratamiento extremo de cáncer que le están haciendo a una señora de más de 90 años, que pudo haberse evitado si ella hubiera podido tener acceso a la salud. Y esta es una persona que tiene recursos económicos. ¿Qué tal una persona que no los tiene? ¿Cuántas personas ni siquiera nos hemos dado cuenta que se han muerto de otras cosas en tiempos de COVID? Entonces, es importantísimo para la vida tener este acceso a la salud, este derecho a la salud y la libertad de poder conseguir esos tratamientos médicos. Alimento, muy obviamente, si yo no tengo alimento, no puedo sobrevivir. Si yo no tengo que comer y yo no tengo agua potable, que es parte de los alimentos, yo me puedo morir. Yo me voy a morir si no tengo alimento y agua potable. Y por último, yo creo que el que más nos cuesta en Honduras, la seguridad. Y si no, ¿quién de ustedes se atreve a salir ahí por Comayagüela o a la zona viva de San Pedro a las 2 de la mañana? ¿Quién se atreve? No, nadie se atreve. Es rarísimo que nos atrevamos. Entonces, seguridad. Y cuando hablamos de la seguridad, estamos hablando literalmente de nuestra seguridad física. O sea, ¿dónde queda nuestra seguridad física en un lugar como Honduras? ¿Dónde queda nuestra seguridad física en un lugar como Ucrania, que en estos momentos está bajo ataque de Rusia, una superpotencia? O sea que no solo estamos hablando de países del tercer mundo, estamos hablando también de países desarrollados que en estos momentos están en un enfrentamiento bélico. ¿Dónde está la seguridad? Esa es la pregunta del millón. Entonces decían los griegos y los romanos, Sócrates, incluido Platón, la primera generación es la vida y lo básico para asegurar esa vida. La segunda generación, decían ellos, son los derechos accesorios. Es decir, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo necesario para yo poder alcanzar esa primera generación? Decían ellos, una vivienda, porque si yo no tengo algo que me cubra, me van a dar un montón de enfermedades. Pueden llegar los animales y hacer ruin de mí. Pueden comerme, pueden picarme, me puede dar dengue, chikungunya, cuestiones y enfermedades que pueden llegar a matarme. ¿Ok? Entonces, yo necesito una vivienda, necesito un techo, necesito educarme, porque si yo no me educo, ni siquiera voy a saber cuáles son los alimentos correctos, ni siquiera voy a saber defenderme, ni siquiera voy a poder buscar ayuda, ni saber dónde buscar ayuda, ni eso voy a poder hacer si no estoy educado. Entonces necesito educarme.
para yo poder, obviamente, posteriormente comprar mis propios alimentos, comprar mi propia medicina, poder estar en este escalón. La familia, porque en familia es donde yo aprendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y muchas veces me dicen a mí, abogada, pero es que yo tuve un mal papá o yo tuve una mala mamá. Pues sí, de eso también se aprende. Se aprende de lo malo de los demás, de eso también se aprende, a no ser así. Ojalá que eso sea la lección que aprendamos, a no hacer las cosas malas que hacían con nosotros. Decía los griegos y los romanos el dogma. Recuerden que en el tiempo del griego y los romanos habían muchos dioses. Y no solo eso, sino que habían muchas corrientes, muchos pensamientos acerca de qué era lo bueno y qué era lo malo, qué era lo que debíamos de hacer y no hacer. Yo podía seguir a ser, por ejemplo, de Troya y seguir a los de Esparta y creer que lo mejor era el dios de la guerra y hacerle rendición y culto a la guerra y hacer que yo fuera el mejor soldado. Eso era mi dogma, esa era mi manera de ver la vida, de vivir. Y habían otros que decían, no, el mejor de todos es Bacchus. Y Bacchus era el dios del vino. Y había que hacer fiestas, señores. Y había que, inclusive, parte de las fiestas era que por lo menos 3 mujeres llegaban y se desnudaban y bailaban alrededor de la estatua de Bacchus, mientras bebían todos. Entonces yo podía escoger ser un soldado, ser conservador, comer solo lo que a mí me iba a potenciar para hacer lo máximo, o podía ser del dios Bacchus y ponerme más hebreo que Moisés todos los fines de semana, si eso era lo que yo creía que era bueno. Y gordito también, porque ustedes saben que el alcohol hace que uno gane de peso y le da hambre cuando uno bebe. Entonces también eran gorditos. No crea que es que eran figurines esos que seguían al dios Bacchus. Entonces, el dogma que yo quisiera seguir, ¿qué era lo que yo pensaba que debería de hacer? Quería seguir Atena. Quería ser intelectual y estar metido en una biblioteca y tener eso como mi vida. O quería yo ser de Diana y ser cazadora. Eso era lo que yo quería. Yo quería cazar animales y criar los animales y solo comerlos cuando eran necesarios. Eso era lo que yo quería hacer. Esos eran los diferentes dogmas que yo tenía. Mis creencias personales y cómo eso se expresaba en mi comunidad. Expresión, eso significaba cómo yo me vestía, qué colores usaba. En el tiempo de los griegos y los romanos eso era muy importante, los colores que uno usaba. Por ejemplo, las mujeres que andaban en color azul eran considerados de la nobleza porque el azul era muy difícil encontrar, algo que tiñera esa tela de color azul. Entonces solo la nobleza podía andar de color azul, de color blanco, por ejemplo, solo andaban los hombres que se creían intelectuales, Sócrates, Platón, ellos andaban de blanco. ¿Por qué andaban de blanco? Porque ellos decían que ellos eran puros, no necesitaban colores. Los niños usualmente los vestían a los varones de rosado, porque era considerado un color de fortaleza, porque la sangre es roja. Esas cosas que ahora la niñita no la viste de rosado, no, en el tiempo de los griegos y los romanos rosado era para el varoncito. Entonces, esas expresiones, cómo yo me vestía, cómo yo me peinaba, cómo yo ejercía mi fe, cómo yo manejaba mi hogar, esas expresiones eran importantes para la mujer, cómo se gastaba el dinero. Para el varón era bastante importante, por ejemplo, obviamente la vestimenta, pero también qué era lo que yo decidí hacer. Yo quería ser político, quería ser soldado. Esas eran mis 2 grandes opciones, ser político o ser soldado. Entonces, ¿qué quería hacer yo con mi vida? Esas eran las preguntas que ellos hacían. La conciencia siempre ha sido muy importante. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo creo correcto hacer? ¿Qué es lo que yo creo incorrecto? ¿Qué es lo que aunque sea legal, yo no creo que es bueno? Entonces yo no lo voy a hacer. Entonces esas cosas eran muy importantes para ellos. La propiedad privada, altamente importante para ellos la propiedad privada porque ellos creían mucho en que no solo existía la propiedad privada mía, sino que existía la propiedad privada de mis templos. O sea que esto viene desde el tiempo de Grecia y Roma. Esas libertades de propiedad privada en el templo. El templo de Atena, el templo de, vamos a ver, de Hera, el templo de Zeus, esos eran propiedad privada de los
místicos que ellos tenían, por decirlo de alguna manera, los oráculos que ellos tenían. Entonces esa propiedad privada era muy importante para ellos. Igualdad legal era importantísimo para ellos, fueron la primera nación y el primer nación estado en tener esa igualdad jurídica, esa igualdad legal, en donde todos éramos iguales, no había nadie por encima de la ley, ellos fueron los primeros en tener eso. Ellos decían no esclavitud porque en el tiempo de Grecia y Roma lo que existía era servidumbre por endeudamiento. Una de las preguntas de examen, que la respondieron bien los que la sacaron, era la diferencia entre esclavitud y servidumbre por endeudamiento. La esclavitud, yo te secuestro literalmente y yo te hago mi esclavo. Usted no tiene voluntad para entrar en esa esclavitud. Pero en la servidumbre por endeudamiento, usted sí tiene esa libertad. Mario le debe dinero a Ana y le dice, mira Ana, en vez de yo pagarte los 50,000 lempiras que te debo, te voy a venir a limpiar el carro todos los días. Y Ana le va a decir, ¿por cuántos días? Porque me debes 50,000 pesos y como que lavar un carro no cuesta 50,000 pesos. Y entonces Mario le va a decir, no, pero mira, además de lavarte el carro, te voy a chapear la grama y te voy a hacer esto y el otro. O sea que él pone las condiciones de su endeudamiento. Ana después puede venir a decirle, no, mira, ve los intereses y las ganancias y no sé qué, y puede seguir esa servidumbre por endeudamiento que se convierte honestamente al final del día en una esclavitud. Pero Mario entró a esa esclavitud, por llamarlo de su nombre verdadero, o a esa servidumbre por endeudamiento por su nombre legal, de una manera voluntaria. Entonces los griegos no creían y los romanos no creían en la esclavitud, pero sí creían en la esclavitud o la servidumbre por endeudamiento. La no tortura entra aquí, la seguridad social entra aquí, es decir, si yo me quedo sin un trabajo, ¿cómo voy a proveer por mi familia? Muy de la mano con ese derecho al trabajo, ¿no? Pero además de esa seguridad social, ellos hablaban también de que nosotros teníamos que velar por esos menores de edad. No solo es que mi hijo es mío y yo tengo que velar por él, sino que ellos decían toda la sociedad tiene que velar por los niños. Recuerden que en el tiempo de Grecia y Roma los hombres iban a la guerra y se quedaban solos esos niños con su madre. Entonces era realmente toda la sociedad la que le importaba a esos niños. ¿Qué sucede cuando estamos enfermos? ¿Qué sucede cuando no podemos trabajar más? Cuando estamos viejos? ¿Qué sucede con la mujer embarazada? Todas esas preguntas las hacían los griegos y los romanos. Sócrates, muy reconocido por hacer esas preguntas acerca de la seguridad social. Y ellos decían, esto es un derecho accesorio a la vida. La democracia, bueno, eso va muy de la mano con la igualdad legal, el hecho de que yo pueda elegir quiénes son las personas que a mí realmente me van a representar. Y obviamente en el tiempo de los griegos y los romanos no iban tan allá como iba Basak, que como les digo ahí sí yo estoy muy de acuerdo con él, de que tiene que ser una democracia educada, una democracia que realmente yo sepa quiénes son las personas a las que yo voy a elegir, pero en el tiempo de Grecia y Roma era novedad tener democracia. Entonces para ellos lo importante era la democracia. El debido proceso, el hecho que a mí no solo venga alguien y me meta preso porque quiere, el hecho de que tiene que haber una orden de captura o tiene que haber un crimen infraganti para que a mí me puedan arrestar. Eso del debido proceso era muy importante para los griegos y los romanos. Tenía que haber un proceso que tenía que seguirse de una manera especial. No solo era que iban a irrumpir en su casa, que le iban a destruir su familia, que le iban a destruir su paz. Tenía que ser de acuerdo a la ley. El honor para los griegos era tan importante y para los romanos era tan importante el honor que ellos inclusive aceptaban que la única persona que realmente a usted lo podía matar era usted mismo. En otras palabras, ellos sí aceptaban el suicidio, porque ellos decían, el único que puede decir que ha llegado a un momento en donde se ha deshonrado total y completamente es usted mismo. Entonces, cuando lo metían a la cárcel y usted era condenado, le daban la opción de tomar veneno. Eso significaba, yo acepto que lo que yo hice fue tan grave que yo merezco morir. O sea que para ellos el concepto del honor era realmente algo muy enaltecido.
qué tanto me conocía yo mismo, cómo yo me valoraba a mí mismo y a mis acciones. Para ellos eso era altamente importante. Y por último, dicen ellos, o decían los griegos y los romanos, en esta segunda generación están las asociaciones que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir asociarme con granjeros o puedo decidir asociarme con políticos o con soldados o puedo asociarme con académicos y estar escuchando a Sócrates o a Platón o a Aristóteles todos los días en la plaza central hablar acerca de sus ideas. Es decir, cómo yo quiero asociarme, con quién yo quiero estar, con quién yo quiero trabajar, con quién yo quiero departir, con quién yo quiero pasar mis días. Eso para ellos era muy importante porque eso, decían ellos, es parte de su salud. Recuerden que ellos hablaban que la salud desde ese entonces se hablaba y hasta este día yo miro mucha falencia o mucha carencia en eso. Desde el tiempo de Grecia y Roma ellos hablaban de la salud integral, es decir, no solo el brazo que se quiebra, sino que su mente, y ellos hablaban del espíritu, decían ellos el espíritu, que nosotros hoy en día le decimos el alma. Ellos hablaban mucho acerca de eso y ellos decían que eso era parte de la salud. Entonces yo decido ir a rendir culto, eso es parte de mi salud en mi alma, en lo que ellos decían, mi salud espiritual. Yo decido ser parte de la barra de abogados, de ser parte de los abogados. Bueno, pues esa es parte de mi salud mental. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esa mente que Dios me dio? Que para ellos usualmente era la diosa Temis, que la diosa Temis le ha dado a usted esa inspiración. Entonces, eso para ellos era muy importante, esa salud en el espíritu, salud mental, salud emocional. Hablaban ellos también, bueno, hablaban de la salud física, obviamente, pero que eso solo era una parte, decían ellos, esa solo es una parte. El resto es todo lo demás que es parte de su experiencia como humano. Lo que nosotros hoy en día conocemos como la salud integral, la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual. Eso nosotros hoy en día le llamamos la salud integral. Pues eso desde el tiempo de los griegos y los romanos existe, señores. Y ellos hablaban de las asociaciones como parte de esa salud. Y luego llegamos a la tercera generación. Y en esa tercera generación, ellos hablaban de la plusvalía. Es decir, ¿qué puede mejorar su calidad de vida? Ya usted tiene vida, ya usted tiene cómo alcanzar esa vida, esa salud, esos alimentos, esa seguridad. Pero ¿qué lo puede hacer aún más feliz? Y ahí sí le agregan, obviamente, el aspecto de las telecomunicaciones, los autores modernos. Obviamente, Elon Musk está más que feliz con que ahí se agregue telecomunicaciones, porque él es un gurú de la ciencia. Pero en el tiempo de los griegos y los romanos hablaban del medio ambiente, hablaban acerca de la cultura, del arte, de la recreación. Para que ustedes se den una idea, en el tiempo de Grecia y Roma se trabajaba en el día, en la mañana, es decir, usualmente desde antes de que saliera el sol hasta que uno hacía su almuerzo. Esa era la jornada laboral. Y luego en la tarde uno tenía que hacer recreación. Ahí era donde Sócrates y Platón y Aristóteles y todos los sofistas, Sófocles, ahí era cuando ellos se paraban en la plaza y daban sus discursos y hablaban de sus ideas y todo lo demás. En otras palabras, si nosotros viviéramos en el tiempo de Grecia y Roma, iríamos a trabajar más o menos como a las 4 de la mañana, saldríamos de trabajar a mediodía y el resto del día queda para que nosotros decidamos qué hacer con él. Entonces ellos sí creían mucho que eso le daba plusvalía a su vida, que los únicos que se quedaban trabajando más allá era porque no habían trabajado en la mañana y trabajaban en la tarde. Ejemplo, las personas que tenían restaurantes, las personas que tenían bares, las personas que eran artistas, ¿sí? Entonces, las personas que tenían otro tipo de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso era lo que ellos hablaban cuando hablaban de la recreación. Luego ellos decían, algo bien interesante, decían, en su vida es importante que usted tenga una familia, que le enseñe qué es lo correcto y lo incorrecto. Eso es un derecho accesorio. Esa es la generación número 2, que son los accesorios.
Pero algo que le da plusvalía a su vida es tener un matrimonio. Algo que debería de hacer que su vida sea mejor es estar en un matrimonio. Por eso es que ellos en el tiempo de los griegos y los romanos no entraban de cabeza y de un solo a un matrimonio. Para ellos el matrimonio era una responsabilidad enorme y usted podía tener una familia con quien usted quisiera, pero en realidad su matrimonio era algo que usted tenía que defender a capa y espada, algo que usted tenía que respetar con todo su ser, algo que no era romántico, porque no lo era. Y según nosotros los abogados, el matrimonio no es romántico. El matrimonio no se trata de las emociones. El matrimonio se trata de un compromiso que uno hace con otra persona para ser fiel. Y eso es importante que lo sepamos y lo recalquemos porque existe desde el tiempo de los griegos y los romanos esa fidelidad que yo tengo. Y no solo es fidelidad física, es fidelidad emocional. Es eso de que el esposo no esté whatsappeando con otra mujer. Que la esposa no esté diciéndole que esté enojada con el marido a la mejor amiga. Eso también es parte de faltar a la fidelidad, decían los griegos. Óigame, estas personas tenían realmente una visión del mundo que me encantaría que todos tuviéramos realmente. Óigame, esa madurez con la cual ellos hablaban acerca del matrimonio. Me encantaría que todos los matrimonios fueran así. Por algo le costó a mi esposo 8 años que yo le dijera que sí, porque yo vi lo peor de lo peor en el juzgado de familia. Ahí yo vi cuando la gente no era fiel con su pareja, no solo físicamente, emocionalmente, mentalmente, o sea, en tantas maneras en que uno puede faltar a esa fidelidad. Entonces ellos decían, usted puede tener una familia, usted puede tener mamá, papá, hermanos, inclusive hijos, pero ese matrimonio tiene que darle una plusvalía a su vida, tiene que agregarle algo bueno a su vida, tiene que darle algo, no solo es algo que, ay, me enamoré y estoy, como digo yo, estoy tontito. No, no solo es eso, es cuál es el plan de vida que usted va a tener con esa persona. ¿Cómo va a ser esa vida? ¿Qué son las metas que usted tiene con esa persona? Y les recuerdo que cuando los griegos y los romanos inventan el matrimonio, ellos decían, para empezar, matrimonios, eso era como ellos decían, matrimonios, que lo que significaba era la protección de la madre, que lo que significa realmente es la protección de los hijos. Yo no puedo ser madre si no tengo hijos. Entonces ellos lo que buscaban era la protección de los hijos. Y cuando ellos definían lo que era el matrimonio, ellos decían que era una sociedad financiera con el fin de la procreación. Si yo le quito el fin de la procreación, quedo en sociedad financiera. Y si quedo en sociedad financiera, soy un banco, señores. Yo de banco no tengo mucho. Así que el punto de un matrimonio para los griegos y los romanos era una sociedad financiera que tenía la finalidad de la procreación. Miren qué importante esa parte. O sea que cuando se inicia con la idea del matrimonio, esa es la idea que nosotros teníamos. Desfigurar esa idea es un error. Ya lo hemos hecho con anterioridad y es un error. Lo seguimos haciendo hoy en día y es un error. Y por último decían ellos los derechos de autor. Esos derechos que nosotros hablábamos que eran morales y que eran económicos. Eso de que no solo es que yo pinté el cuadro, yo hice la escultura. Ay, mire qué lindo el David vaya, ya les iba a hablar en italiano. El David de Miguel Ángel. No solo es el hecho que yo diga eso, es que a él le pagaron por hacer el Miguel. No es que el hombre estaba ahí como, bueno, aquí hay una piedra, la voy a empezar a tallar. No, es que en realidad a él le pagaron por hacer sus obras. Entonces ellos hablaban de los derechos de autor y su importancia justamente porque nosotros no solo es que podemos tener buenas ideas, es que esas ideas tienen que conocerse que fue Leslie la que la tuvo. Y Leslie tiene que obtener ganancias por tener esas ideas. No solo es que Georgina tuvo un cuadro precioso y lo presentó en la galería, es que Georgina fue la que firmó el cuadro. Todos vamos a saber que Georgina fue la que pintó ese cuadro y Georgina va a tener una ganancia económica por ese cuadro. Entonces esos son para los griegos y los romanos justamente la generación de la plusvalía, lo que le da
algo adicional a mi calidad de vida, lo que mejora mi calidad de vida. Entonces va a depender mucho. Lo que me gusta decir a mí es, usted es una persona que tiene ideales, le va a gustar la clasificación por importancia. Usted es una persona que vive en el mundo práctico, le va a gustar Carl Bassett. Esa es la gran diferencia entre una teoría y la otra. Una, tome en cuenta qué es lo que yo realmente tengo que tener como idea para que esa idea yo la pueda cristalizar. Y los otros dicen, no, 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 señores, las ideas son bien bonitas. A mí lo que me importa es lo que realmente pasa, lo que realmente sucede. Entonces, esa es la gran diferencia entre una y la otra. Estas son las generaciones, estos son los dos tipos que tenemos de generaciones. No sé si tienen preguntas al respecto, así que cuéntenme, ¿qué preguntas tienen? ¿Les quedó claro? Ya, abogada, entendimos. Ya entendí. Ok. Bueno, chicos, les agradezco por estar conmigo esta noche. Voy a subir los dos videos, el primero de la tarea y el segundo de esta clase. Les voy a mandar 3 vínculos hoy, el de la tarea, el de el repaso de un memorándum que voy haciendo paso a paso y el de la clase esta. Les recuerdo entrega de su memorándum y espero que tengan una súper buena noche, ¿sí? Buenas noches, abogada. Buenas noches, chicos. Gracias. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada.